Aquí tenemos en primer lugar entonces lo que se refiere a obtener información. Los interesados, también denominados stakeholders, son personas clave de los distintos niveles internos y externos de la organización que pueden tener influencia sobre el éxito o fracaso del proyecto. Suministrar algún tipo de insumo o algún tipo de insumo que el proyecto requiera o que serán usuarios del producto final una vez desarrollado. Tomando la lista inicial de interesados, hay que solicitarle reuniones a estas personas. ¿Para qué? Para identificar y documentar correctamente sus requerimientos, los cuales van a estar incluidas en el acta de constitución del proyecto. Déjeme apagar un momentico aquí el, el internet del celular para que no esté llegándome tantos mensajes que lo que hacen es cortarme la concentración. Listo. Entonces continuamos entonces. Las reuniones con estas personas denominadas interesados ocurren en varios ciclos. Cada reunión nos permite identificar probablemente interesados adicionales y solicitarles las reuniones correspondientes. Hay que ir preparando entonces en ese punto desde ya el acta del proyecto y revisándola con esos interesados para asegurar que están de acuerdo. Además, es recomendable ir llenando la planilla de registro de interesados en la medida en que se van realizando las diferentes reuniones. Es decir, nosotros podemos crear o generar una planilla, un formato, donde tengamos un listado de los interesados en nuestro proyecto y a medida que vayan apareciendo, nos vayamos reuniendo con ellos, vamos añadiéndole líneas a esa planilla. Yo por mi parte aconsejaría que fuera más bien como fichas independientes, donde tengamos una lista general de interesados, simplemente como lista, y tengamos como una ficha, una historia, no sé cómo ustedes la quieran llamar, donde vamos a ir indicando, por ejemplo, las diferentes fechas en que nos reunimos con esa persona. Para el momento no les traje ningún tipo de formato de este estilo, pero es fácil de diseñar. Repito, serían una doble lista. Una lista general con nombres o datos de identificación de los usuarios, por ejemplo, su nombre, su número de contacto, su correo electrónico, o sea, alguna manera de poder contactarnos con ellos, y el cargo que ocupa en la empresa o la relación que tiene con el proyecto. Y hacemos una segunda hoja o un grupo de hojas extra que nos permita tener la información acerca de los resultados de cada una de las reuniones que tengamos con ella, nuevos requerimientos que se originen, decisiones, etcétera. Puede surgir inclusive prioridades e intereses en el proyecto que se encuentren en conflicto entre diferentes interesados. Por ejemplo, automatizar un proyecto, un proceso específico en un área que optimiza su trabajo, pero que ocasiona mayor trabajo de revisión posterior en la siguiente área. Esto es un conflicto de intereses que hay que buscar cómo balancearlo. De allí que equilibrar las peticiones de los interesados puede ser todo un reto para el líder del proyecto. Recuerden que quien debe hacer eso a final de cuentas o es responsable de cumplir con eso es el líder del proyecto. La guía en este caso del PMBOK establece que el líder de proyecto debe aplicar técnicas interpersonales y de trabajo en equipo, tales como por ejemplo la gestión de conflictos, la facilitación, las reuniones. Adicionalmente, la entrevista no es la única técnica para recopilar información. Esta herramienta del PMBOK establece otras como la tormenta de ideas o el enfoque de grupos, que son técnicas muy conocidas y bastante aplicables a este tipo de situaciones. El siguiente elemento sería evaluar
y someter a consulta la información. Una vez que ya hemos reunido suficiente información, el siguiente paso será evaluarla con expertos. Pero ¿a quién llamamos experto en este caso? No es necesario esperar a que culmine, no es necesario que el experto sea una persona con un doctorado, un posgrado, etc. Es la persona que realmente ejecuta esa tarea. El experto puede ser el obrero que todos los días hace ese proceso de fabricación. El experto puede ser la secretaria que atiende a los clientes de manera continua, pero es experta en esa actividad. No es necesario esperar a que culminen todas las entrevistas con los interesados antes de realizar esta tarea. Podemos comenzar una vez que dispongamos de un mínimo de información con la cual esa persona experta pueda trabajar. Vean que allí tenemos un dibujo donde cada uno de esos expertos pone algo de su parte, un poquito adicional a ese trabajo. Y está representado por diversos colores. Las consultas a expertos están alineadas con la metodología del PMI, establecida en la guía de dirección de proyectos del PMBOK, la cual determina que el juicio de expertos es la principal herramienta para elaborar el acta del proyecto. Entre los expertos que podemos consultar, como se dijo hace un momento, están todas estas personas. Fíjense que es bastante amplia la lista. Tenemos personal o unidades dentro de la misma organización, que es el caso que le colocaba anteriormente, los operadores, las personas que realizan realmente los procesos. Tenemos consultores expertos en el área técnica del proyecto, es decir, personas que forman parte de nuestro equipo de desarrollo y que tienen experiencia en dichas actividades. Los interesados, donde incluimos a los clientes y patrocinadores. Asociaciones profesionales o técnicas relacionadas con lo que estemos elaborando. Por ejemplo, si son cuestiones de contabilidad, podemos buscar información de expertos en el Colegio de Contadores. Claro está que por lo general estos expertos representan un costo adicional cuando son de tipo profesional y externos a los interesados en el grupo. Tenemos grupos industriales que muchas veces tienen inclusive información pública respecto a los procesos que queremos resolver. Vean que como a veces el mismo usuario o el mismo operador no sabe explicar las cosas, necesitamos en ciertos casos buscar terceros para poder aclarar nuestras dudas. Tenemos otros expertos de tipo técnico y tenemos la oficina de gestión de proyectos si es que existe en esa zona. Vean que son muchos los orígenes que podemos tomar para encontrar la información o a quienes podemos consultar para apoyarnos durante nuestro proyecto. Los expertos entonces evaluarán el plan de gestión de beneficios y el caso de negocio y los acuerdos que resultaron de los primeros pasos anteriores. La evaluación de los expertos considera los aspectos guía y referencia en cuanto a criterios de evaluación que se muestran a continuación. Aquí tenemos algunos criterios de evaluación de expertos. Tenemos información histórica, es decir, relacionada con ocurrencias anteriores del hecho o de hechos similares en otros lugares. Tenemos lecciones aprendidas de proyectos similares. Tenemos procedimientos de la organización, es decir, cómo se hacen las cosas actualmente. Tenemos plantillas de revisión, es decir, formatos con información específica. Factores del entorno, como por ejemplo elementos de mercado. Tenemos la cultura organizacional de la empresa, ese es un elemento interno, y tenemos estándares de asociaciones profesionales y regulaciones gubernamentales. Vean que estos son diferentes criterios que pueden utilizar los expertos para evaluar nuestro proyecto. Por ejemplo, en el caso del SUNAT, de los impuestos, ellos tienen ciertas regulaciones gubernamentales que debemos cumplir desde el monto de la unidad tributaria hasta el porcentaje de los diversos impuestos, así como a qué
tipo de situaciones se aplica impuesto y a cuáles no. En particular, los expertos nos proporcionan conocimientos en ciertas áreas. Sobre todo está la parte de estrategia organizacional, gestión de beneficios del proyecto, conocimientos técnicos en la industria o del área del proyecto, técnicas de estimación de duración y costo y conocimientos de riesgos en el área, para poder identificar cuáles son los riesgos específicos para nuestro caso de estudio. De allí que las revisiones de expertos permiten hacer comentarios sobre el plan de gestión de nuestro negocio y otros insumos del acta de proyecto, las cuales pueden ser enviadas de vuelta a los interesados para ser refinadas. Porque por muy experto que sea la persona, si es de tipo externo sobre todo, siempre hay la posibilidad de que el proceso internamente se realice de una manera diferente. Y por lo tanto siempre debemos revisar y guiarnos o orientarnos específicamente por cómo trabaja ese negocio.